Muchas gracias. Es un placer para mí participar en este simposio. Vamos a hablar entonces de los reparos prenatal de los defectos de tubo neural. ¿Por qué este tema? El estudio de referencia hace muchos años definió claramente o mostró los beneficios del defecto del reparo prenatal en comparación a la reparación postnatal. De ahí ha surgido un interés mundial en poder ofrecer este tipo de cirugía a pacientes en útero con defectos del tubo neural. Hay que entender pues que el daño es progresivo, no es estático, y es para entender la razón por qué la cirugía prenatal ofrece ese beneficio neurológico a los pacientes. Esencialmente sabemos que el defecto primario es embriológico y luego la exposición continua del defecto neural al líquido amniótico genera un daño químico y hay un daño mecánico también involucrado, de manera que el poder parar este proceso de injuria es importante y por eso se ven los mejores resultados neurológicos. Partiendo pues de ese principio, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Vamos a revisar cómo ha sido la evolución de esta cirugía prenatal para defectos del tubo neural. Vamos a ver cómo se elige y cuál es el pronóstico de estos pacientes que se someten a este tipo de cirugía. Vamos a hablar del manejo perioperatorio de estos pacientes y vamos a discutir un poco acerca del pronóstico. La cirugía prenatal para los defectos del tubo neural esencialmente ha pasado por tres áreas importantes. La primera fue el defecto postnatal, sigue siendo el reparo más frecuente a nivel mundial y básicamente para evitar la injuria persistente, los riesgos de meningitis, sepsis e hidrocefalia. Después se siguió con el defecto prenatal abierto, o sea, con la cirugía prenatal abierta, y básicamente demostró claros beneficios. Disminuía los riesgos de hidrocefalia, disminuía los riesgos de colocar una derivación ventriculoperitoneal y mejoró la función motora. Sin embargo, el estudio que les refería previamente, que tradicionalmente se conoce como el MOMS, mostró que habían riesgos maternos significativos. La cirugía prenatal fetoscópica ha ganado un interés inmenso debido a que disminuye significativamente los riesgos maternos con las mismas ventajas de realizar la cirugía prenatal abierta, pero además tiene dos efectos importantes obstétricos, y es que prolonga la edad gestacional y permite a la paciente gestante poder proceder con un parto vaginal. De manera pues que ante un defecto del tubo neural tenemos cuatro opciones quirúrgicas. La primera es reparar el defecto postnatal, y para el defecto prenatal pues tenemos tres abordajes. Uno es básicamente realizar pues la laparotomía, hacer una exteriorización del útero y hacer una incisión quirúrgica en el útero para exponer el defecto directamente y repararlo. El segundo posibilidad quirúrgica es realizar la cirugía fetoscópica, que esencialmente es un híbrido donde se realiza una laparoscopia, se extrae el útero y básicamente se accede el útero de manera mínimamente invasiva. Y la cuarta opción es la cirugía prenatal percutánea, que aunque pareciera ser obviamente la menos invasiva, lastimosamente no ha mostrado buenos resultados. De manera que en este momento la mejor técnica es la técnica prenatal fetoscópica, que ofrece los mejores beneficios entre los riesgos maternos y los beneficios para el feto. Una vez la paciente es diagnosticada con un defecto del tubo neural, hay un proceso, la paciente es remitida a medicina materno-fetal y la evaluación dura por unas 4 a 6 semanas. Esto va por todo un proceso de consejería y de evaluación, y posteriormente, una vez la paciente ha sido informada de todas las opciones quirúrgicas, de los resultados, y decide proceder con esto, entonces nos involucramos en la evaluación de esta paciente. Este es el estudio randomizado que definió claramente que había beneficios para hacer este tipo de procedimiento
en el feto, en útero. Y los criterios de inclusión y exclusión de este estudio fueron bastante estrictos. Básicamente querían aumentar o conservar la validación interna del estudio y disminuir factores que pudieran confundir los resultados. La pregunta que hay desde que se realizó el estudio es si aumentamos o involucramos otros tipos de pacientes que no completamente llenen estos criterios, podemos aún preservar los mismos resultados en el feto sin comprometer los riesgos maternos. Entonces, de manera que muchos centros de medicina fetal han realizado este procedimiento en diferentes poblaciones que no completamente llenan estos criterios. Eso incluye, por ejemplo, un mielomeningocele que está por debajo de S1, pacientes que no tienen una herniación de las estructuras de la fosa posterior, edad gestacional mayor de 26 semanas, también se ha realizado el procedimiento, pacientes con anormalidades genéticas menores, pacientes con anomalías fetales, no solo defectos del tubo neural, pero también anomalías renales menores o anomalías cardiovasculares menores, se han sometido a estos procedimientos. La cibosis severa, que fue considerada un criterio de exclusión, ya no lo es. Pacientes obesas con índice de masa corporal mayor de 35, que fue considerado un criterio de exclusión, se han sometido a este tipo de cirugía. Y algunos pacientes que han recibido una incisión quirúrgica como una cesárea previa también han recibido este tipo de cirugía. De manera que la pregunta es, si aumentamos los criterios de inclusión y exclusión, ¿comprometemos los resultados fetales o tenemos más complicaciones maternas? Y para revisar esto, la terapia fetal de Norteamérica, que involucra 55 centros de medicina fetal alrededor del mundo, no solo en Norteamérica, tiene los registros más grandes de pacientes sometidos a este tipo de procedimiento. De manera que ellos incluyen más de 1.500 pacientes, los cuales son sometidos pues, a este tipo de reparo, y se demostró que realmente no hubo diferencias significativas. Lo único es que la duración del procedimiento fue relativamente más prolongada y la estancia hospitalaria neonatal fue prolongada, pero sin embargo esto no comprometió el beneficio de la cirugía prenatal en el feto ni comprometió o aumentó los riesgos maternos. Entonces la conclusión pues fue que no hubo evidencia de que tuviera un impacto negativo el aumentar los criterios de inclusión o exclusión para este tipo de procedimiento. Uno de los criterios que más ha recibido interés es la obesidad. Esto tiene un interés muy grande porque tiene unas consideraciones epidemiológicas muy importantes y clínicas. La consideración epidemiológica básicamente es que en Colombia aproximadamente 15% de los embarazos pudieran tener un índice de masa corporal mayor de 35, y en los Estados Unidos se considera que hasta el 25-30% tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Entonces, y no solo eso, por factores múltiples, multifactorial, tenemos que estas pacientes obesas tienen un más alto riesgo de tener defectos del tubo neural. Múltiples estudios individuales han analizado este procedimiento en pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, y recientemente se publicó un estudio revisando, pues basado en este registro tan amplio de pacientes que se han sometido a reparo de mielomeningocele, si hay complicaciones o si es seguro proceder con las pacientes obesas. Esta gráfica es particularmente interesante, muestra el número de casos que se hacen anualmente de mielomeningocele en este registro, y la línea muestra el número de pacientes obesas o con índice de masa corporal mayor de 35, lo que corresponde aproximadamente a casi un 20% de las pacientes
tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Las conclusiones del estudio fue pues que no hubo diferencias significativas ni en las complicaciones maternas ni en las complicaciones fetales, y las pacientes con un índice de masa corporal de 35 a 40 pueden recibir este tipo de intervención sin aumentar los riesgos. Bueno, ya revisamos los criterios de selección. La paciente decide proceder a tener este tipo de cirugía. Ahora vamos con la evaluación preoperatoria. Son 4 los pilares esenciales de esta valoración. Lo primero es revisar las comorbilidades. Lo segundo es optimizar estas pacientes en cualquier tipo de comorbilidad. Revisar los estudios diagnósticos, tener un consentimiento informado y discutir ampliamente las expectativas del procedimiento con la paciente. De los estudios diagnósticos, lo importante es poderlos revisar de manera cronológica para determinar el grado de severidad y la progresión. Es importante determinar el tamaño y la localización de la lesión, el tamaño de los ventrículos. Es importante también evaluar la función motora y la presencia de pie equinovaro, que indica una lesión irreversible a nivel lumbosacro. Es importante también distinguir los 2 tipos principales de defectos del tubo neural. El uno, como es el mielosquisis, que es un defecto plano en el cual pues el tejido está completamente expuesto, el tejido neural, y el defecto quístico, que es lo que se conoce pues como el mielomeningocele. Y estos tienen implicaciones importantes porque la evolución natural de ambos puede ser relativamente diferente, especialmente en el caso del mielomeningocele. La siguiente. Esencialmente, en el caso del mielomeningocele, al tener un saco, este saco y el líquido aumenta la injuria sobre las raíces nerviosas, de manera que en el mielomeningocele tenemos una mayor incidencia de compromiso motor en los miembros inferiores y también una mayor incidencia de pie equinovaro. El consentimiento es fundamental para este procedimiento. No es solo una autorización que se va a obtener de la paciente, es un proceso. Involucra, lo primero es respetar la autonomía materna y con el principio de que va a ser un beneficio fetal, pero no hay un directo beneficio para la paciente materna. Hay que divulgar todos los riesgos y beneficios. Es importante tener una individualización en la aproximación a la paciente, no solo en la parte clínica, pero también de los valores de la paciente. Es importante que la paciente evaluar el grado de comprensión que tenga acerca de lo que se ha discutido y explicado. El consentimiento tiene que ser completamente voluntario y se debe discutir ampliamente las otras opciones y los resultados con las otras opciones, de manera que la paciente pueda tomar una decisión. Entonces, pasemos ahora al manejo intraoperatorio. La paciente ya ha decidido proceder con esto. Los principios de manejo de estas pacientes son similares o aplican a las pacientes gestantes que son sometidas a cirugía no obstétrica. Sin embargo, hay unos factores individuales y específicos para el manejo de estas pacientes, y eso se debe a toda la fisiología materno-fetal y a los requerimientos específicos de la cirugía. Entonces, de manera que lo pudiéramos resumir en la necesidad de una relajación uterina que tiene que ser sostenida y prolongada, y se debe contar con un protocolo muy específico para el manejo. El segundo factor fundamental para el bienestar fetal es poder preservar la perfusión uteroplacentaria, considerando todos los riesgos dado la fisiología de la paciente embarazada y la administración de uterotónicos. Es importante pues el balance hídrico restrictivo. Se debe tener un conocimiento muy sólido de farmacología y de monitoreo fetal, y finalmente se debe tener un protocolo de recuperación de estas pacientes para facilitar el manejo. Nuestro protocolo de relajación uterina lo podemos dividir en la fase preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Esto es fundamental para el manejo de estas pacientes.
Usualmente en el manejo preoperatorio empezamos con la administración oral de indometacina, que se continúa hasta completar 48 horas de la administración. Para el manejo intraoperatorio es fundamental la administración de magnesio y la administración de anestésicos inhalados como, para ayudar con la relajación uterina. Si se tiene la disponibilidad de atosiban, pues es un medicamento excelente como un receptor específico de los receptores de oxitocina. Y para rescate tenemos la opción de administración de nitroglicerina o terbutalina en caso pues de que persista la actividad uterina. Para el manejo postoperatorio el magnesio sigue siendo un pilar fundamental y las pacientes continúan con nifedipina y progesterona por el resto del embarazo. Un aspecto pues fundamental es el mantenimiento de la perfusión uteroplacentaria y es importante resaltar que la perfusión uteroplacentaria no tiene autorregulación, a diferencia del flujo sanguíneo cerebral o renal, en el cual podemos mantener el flujo a diferentes niveles de la presión arterial media. Esto no pasa en el flujo uteroplacentario, es totalmente dependiente de la presión arterial media. Ya discutimos entonces acerca de los aspectos de la madre, ahora discutamos un poco acerca de nuestro segundo paciente, que es el feto. Vamos a discutir acerca de monitoreo fetal, vamos a diferenciar los conceptos de dolor y nocicepción en el feto, que son importantes en el manejo, y finalmente vamos a hablar un poco de la farmacología fetal. El monitoreo fetal se realiza por el equipo de medicina materno-fetal, usualmente cada 5 minutos durante el procedimiento, esencialmente evaluando la frecuencia cardíaca y la actividad sistólica. El compromiso cardiovascular detectado durante este procedimiento es relativamente frecuente, pero es reversible la mayoría del tiempo. Se debe evaluar los Doppler. Con Doppler ciertos territorios vasculares son más útiles que otros. Usualmente se utiliza la arteria umbilical y el ductus venoso para evaluar el grado de compromiso en caso de que exista algún grado. Probablemente la detección deletérea y tardía más frecuente son cambios en el ductus venoso. Diferenciemos pues dolor y nocicepción. Este es un concepto importante que es importante de conocer, y es que ambos, el dolor y la nocicepción, generan una respuesta de estrés importante en el feto que puede llevar a los resultados no esperados. La administración de medicamentos al feto básicamente se realiza tratando de prevenir esa respuesta al estrés que es relacionada con la nocicepción, que es una respuesta a nivel medular y una respuesta a nivel subcortical, mientras que el dolor involucra las vías tálamo-corticales e involucran la percepción de dolor. Esas vías se desarrollan más tardíamente, esas vías tálamo-corticales se desarrollan en el tercer trimestre, de manera que cuando estamos realizando este procedimiento esas vías probablemente no están completamente desarrolladas, de manera que la administración de medicamentos al feto están más relacionadas con prevenir esa respuesta al estrés relacionada con la nocicepción, pero no con el dolor, porque no está completamente desarrolladas las vías. Es importante pues tener un conocimiento amplio acerca del paso transplacentario de medicamentos. Es importante conocer la concentración feto-materno de los medicamentos, de la relación entre ellas, y obviamente relaciones muy altas pues indican un paso transplacentario mayor y una exposición fetal mayor. ¿Qué sucede si el feto desarrolla sufrimiento fetal o estamos ante un evento de distrés fetal? ¿Cómo respondemos ante eso? Es fundamental tener un enfoque sistemático, es importante la comunicación con el equipo de medicina materno-fetal. Lo primero que tenemos que verificar es que no haya un compromiso del retorno venoso. Debemos aumentar la perfusión uteroplacentaria, debemos facilitar
la relajación uterina y probablemente el evento o la condición más frecuente es la compresión del cordón umbilical, y esto realmente se resuelve rápidamente con la administración de líquido dentro de la cavidad uterina o movilización del feto rápidamente responde. Y por la parte quirúrgica se debe descartar la presencia de un abrupcio o un sangrado importante. Si el paciente se deteriora, continúa con bradicardia fetal, es importante pues la administración intramuscular de medicamentos al feto. Y si el paciente continúa pues con sufrimiento fetal, pues es necesario proceder con una cesárea para evacuar. ¿Cómo es el manejo postoperatorio? Es importante tener un protocolo específico de manejo para poder garantizar el bienestar fetal. Es importante continuar con el monitoreo hemodinámico para preservar el flujo uteroplacentario. El manejo de líquidos endovenosos es muy importante porque estos pacientes tienen altísimo riesgo de desarrollar edema pulmonar. Es muy frecuente que necesiten oxígeno, especialmente durante las primeras 48 horas. Se debe contar pues con este protocolo de relajación uterina que debe continuarse por aproximadamente 48 horas con magnesio. En paralelo debemos tener un monitoreo fetal y de la actividad uterina. El manejo del dolor es importante. Estos pacientes van a recibir una analgesia peridural por 48 horas. La estancia hospitalaria de estas pacientes es usualmente de 4 días y el manejo de estas pacientes requiere pues de ultrasonido semanal después de haber realizado el procedimiento, y aproximadamente a las 6 semanas requieren de una resonancia magnética para evaluar si la herniación de las estructuras de la fosa posterior se ha revertido con el procedimiento, que ocurre bastante frecuente. Rápidamente, lo último que quisiera revisar son los resultados. Es realmente la cirugía fetoscópica logrando el mejor equilibrio, y es lo que queremos buscar con ella. Estos son estudios, 2 estudios en instituciones únicas, y otro es un estudio amplio que involucra datos de 14 países. De manera pues que los estudios demuestran que la cirugía fetoscópica tiene beneficios neurológicos muy similares a lo que inicialmente pudo ofrecer la cirugía abierta prenatal, pero con 2 ventajas significativas, y es que la edad gestacional es mayor, disminuye los riesgos de prematuridad, y la posibilidad de parto vaginal se logra casi que en un 50% de las pacientes. Entonces, ¿qué mensajes claves acerca de este procedimiento? Es que la selección para la reparación de los tubos del tubo neural realmente se ha expandido. Ya no nos restringimos completamente a los criterios del primer estudio, que fue el estudio MOMS. De acuerdo a los datos más grandes o el registro más grande, podemos esperar que aproximadamente una quinta parte de los pacientes no cumplan completamente los criterios. La reparación prenatal en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35 no compromete el riesgo de complicaciones. La evaluación preoperatoria debe incluir pues un consentimiento informado, que es un proceso, y se debe discutir todas las expectativas de una manera muy clara con la paciente. El manejo intraoperatorio, los 2 aspectos más importantes es poder mantener la relajación uterina y la perfusión uteroplacentaria para poder preservar el bienestar fetal. Se debe estar preparado y anticipar la necesidad de resucitación intrauterina. Hemos encontrado pues que el abordaje fetoscópico en este momento proporciona el mejor balance, con una mayor edad gestacional, y proporciona una mayor incidencia de parto vaginal, y disminuye pues la incidencia de prematuridad. Y el cuidado postoperatorio requiere pues de un protocolo de manejo específico y que pueda facilitar la rápida recuperación. Como vemos pues el manejo de estas pacientes requiere de un trabajo multidisciplinario en el cual el manejo anestésico juega un papel fundamental, y requiere pues de una comunicación eficiente y de un cuidado perioperatorio
muy cuidadoso con todo el equipo multidisciplinario.